Buenos días y bienvenidos a las entrevistas en Religión Digital. Hoy nos acompaña Lázaro García. Lázaro, buenos días. Sí, hola, buenos días. Mucho tiempo. Sí, hacía Mucho tiempo unas semanas que no nos veíamos. Paulino, coordinador de la formación de San Pablo, que estáis ahora en plenas celebraciones. 80 años de la presencia en España y un centenario. Así es. En el centenario, que para nosotros son efemérides significativas. 100 años tampoco son tantos. En una institución equivale casi a la adolescencia de una persona. Pero bueno, nos alegra, poder celebrar el centenario y dentro del centenario los 80 años de la presencia de los paulinos en España. ¿Qué son los paulinos? Pues los paulinos es una institución religiosa, una congregación que allá por los primeros años, 1914 del siglo XX, pues un sacerdote italiano allá del Piamonte, en aquellos tiempos de finales del siglo XIX, estaba nuestro fundador Santiago Alberione, pero estaba también Don Bosco también en aquella tierra, Murialdo, había unos cuantos. Sí. Hay lugares y momentos históricos en los que geográficamente muy cercanos se juntan personajes. No sé si es imbuidos por el terruño, por el momento, no sé, es algo extraño. Pues de todo, pero es curioso, ¿verdad? Que haya por zonas. En distintas épocas, sobre todo en la iglesia, en distintas épocas de la historia. Nosotros aquí también podemos hablar de Ávila, y ya sabes, el refrán. Claro. Tierra de santos y tierra de cantos, ¿no? Pero vamos, que por allí profeta también, en su tierra, y menos en Ávila. También había, pues bueno, pues eso, a principios del siglo XX, este muchacho con 15 o 16 años, allí había intuido en el cambio de siglo, o sea, seminarista, jovencito, que quería hacer algo por los hombres de su tiempo, y se le ocurrió, el espíritu le guió para decir, oye, tú puedes hacer algo a través de los medios de comunicación, que en aquellos años, ya sabes, el modernismo, los medios de comunicación era el peligro, la tentación, el demonio, casi apocalíptico era aquello, ¿no? Y Alberione dice, no han cambiado mucho las cosas, Lázaro. Sí, Jesús, pero algo sí ha cambiado, algo mucho, claro. Algo sí. Y de allí partió. Entonces él primero pensaba que fuesen hombres y mujeres, que podía hacer una asociación, pero en un segundo momento le pareció más oportuno que fuesen religiosos y religiosas, por dar continuidad, ya sabes, ahí sí que el tema eclesial. Está la Sociedad de San Pablo y las... Exacto, y las Paulinas, y las otras ramas, somos 5 congregaciones religiosas, 4 institutos seculares, y los cooperadores paulinos, que es una especie de tercera orden. ¿Cuántos sois en el mundo? En total, unos 1100 y poco. De religiosos paulinos. De religiosos paulinos, sí, religiosos con votos y viviendo en comunidad. Luego después los otros cooperadores, otros institutos, las mismas instituciones femeninas, las hijas de San Pablo son el doble que nosotros. Bueno, más. suele ocurrir también. Sí, eso también suele pasar, pero bueno, pues ahora en este camino, obviamente que estamos todos decididos a promocionar a la mujer en todas las facetas de la vida eclesial, pues bienvenido sea, ¿no? Alberione lo tuvo claro, ¿eh? Escribió un libro al principio, en los inicios, que se titulaba La mujer asociada al celo sacerdotal. Tú, qué sugerente, ¿no? Sí, sobre todo eso sí que se llama estar adelantado al tiempo, incluso al tiempo actual. Hace un siglo. Veremos qué pasa dentro de unos años. Sí. Hace un siglo, cuando funda la orden, la sociedad, estamos hablando de 1914, estamos hablando de la Primera Guerra Mundial. Correcto. Eso, vosotros que habéis estudiado la historia, la vida de la sociedad, del propio Beato Alberione, ¿qué impacto tuvo? Un impacto muy grande, pero fíjate que incluso dentro de las dificultades, cómo supo salir adelante, porque algunos de los que estaban chavales que él iba a llamar, luego tuvieron que alinearse, ir a la guerra, ¿no? Él incluso hizo una promesa. En Roma tenemos un santuario que se llama Reina de los Apóstoles, y él mismo dijo que, antes de erigir el santuario, que si no fallecía ninguno de sus hijos en la guerra, pues erigía ese santuario, que ahora está en su apogeo, no son como 3 plantas, el santuario, una cripta y una sotocripta. Y bueno, pues las dificultades de aquel tiempo te puedes imaginar, en la guerra, lo que eran los tiempos de escasez ya de por sí, ¿no? Con chavales que iban casi todos del campo, como ha sido después en España también, claro. Pues 20 años después. Las dificultades eran enormes, pero nunca le faltaban bienhechores, por decirlo de alguna manera, gente de bien que quería apoyar esa causa. Le ayudaban para comprar una máquina, para hacer un edificio, para empeñar, qué sé yo, en la alimentación, en todo, ¿no? El señor Ferrero, como anécdota así que es curiosa, de la casa Ferrero de los dulces, que lo conoce todo el mundo, ¿no? Sí, le daba, no, Ferrero, el de los dulces, no Ferrari. Ferrero. Los Ferrero Rocher. De Rocher, ese. Pues bueno, le daba
créditos y alguna vez decía, bueno, a ver cuándo me va a pagar. Y cuando iba a decir, pero bueno, págueme ya. Y en lugar de pagarle, le conseguía otro crédito. Y así andaba, pero los fundadores, o ese espíritu, ¿verdad? Era así, ¿eh? La gente cuando veía que se entregaba a tope por la causa, que podía, le ayudaba. También hoy día hay gente de esa, ¿eh? ¿Y sigue habiendo profetas también? Y sigue habiendo profetas, yo creo que sí, ¿cómo no va a haber? Seguro, tenemos ahora mismo un papa, yo creo que ejerce un profetismo muy actualizado, pero aparte del papa hay mucha gente de iglesia y mucha gente laica, de vosotros mismos, desde esta cátedra, ejercéis un profetismo de garra, ¿no? Intentamos, pero no llegamos a tener ese carisma. Pero vaya, ¿qué te parece, Francisco, ahora que lo has sacado? Pues hombre, yo tuve ocasión de verle hace un par de meses en una audiencia allí que nos dio en la Plaza de San Pedro, que es lo que hace todos los miércoles, y en esa ocasión te impacta, porque le ves así como a 4 o 5 metros, pero pasa un coche que casi ni te enteras. Pero al final, en la catequesis que estaba dando del credo, nos hizo repetir a 50, 60.000 personas que si practicábamos la misericordia no teníamos que tener miedo a nada, ni a la muerte ni a nada. Y luego dices, oye, incluso como sacerdote, dices, pero bueno, y este hombre, sales de allí creyéndotelo a pie juntillas. Jesús, quien practica la misericordia, no tiene que tener miedo a nada. Pues eso es cierto, tío. Es un párroco. Efectivamente, una manera de hacer catequesis muy sencilla. Bueno, lo hace todas las semanas, ¿no? Nos saca un eslogan que llega a la gente. Pues es lo que yo creo que queremos todos y alabamos, y en ello estamos, de que realmente esa iglesia que esté cercana a la gente, que esté cercana a los pobres, que esté cercana a la vida misma, bien pegadita a la realidad de cada día. Para los que os dediquéis al mundo de la comunicación en cristiano, que es parte del carisma de los paulinos, un papa que comunica tan bien como este tiene que resultar un acicate, ¿no? Abierto, sin duda alguna. Bueno, aparte que luego a nosotros como editorial difundir sus documentos, eso ya sabes que hay varios libros por ahí, de San Pablo y de otras editoriales, obviamente. Pero al margen de esto, es que él lo siente. Siente profundamente la comunicación, el apostolado a través de esos medios, cómo los utiliza, ¿no? Eso yo creo que es muy importante, ¿no? Que hay una persona que sea muy paulino. De hecho, yo el otro día estaba ojeando cuando beatificaron a nuestro fundador, a Santiago Alberione, que ahora es beato, pues en el libro que hicimos, parecido al que estamos presentando hoy de los 100 años y de los 80 años de los paulinos, hay una carta dedicatoria que mandó él, Jorge Bergoglio. Yo el otro día cuando lo veía, digo, fíjate tú ya de aquella, cómo estaba sintonizando en Argentina con el apostolado paulino. Tiene que ser curioso un papa religioso, bueno, ya no decir que es jesuita, porque bueno, tiene mucho de jesuita, pero también de franciscano, tiene un poquito de... Es una sensación para los religiosos que tal vez en anteriores épocas, no sé cómo decirlo, no sé si os habéis sentido un poquito, no sé si decir desplazados, pero al menos que tal vez no se reconocía lo suficiente la labor de la vida religiosa. ¿Cómo os encontráis con...? Nosotros en ese sentido, sobre todo últimamente, nos encontramos muy a gusto y muy bien, pero desde el inicio, el fundador, desde que se aprobó en el Concilio Vaticano II la Intermirífica, ¿te acuerdas de aquel documento? El fundador exultó de gozo, ¿no? Pero después todo han sido ir dándonos cuenta que son nuevos púlpitos los que tenemos ahora aquí, que estamos utilizando tú y yo, todos los medios, la editorial, sobre todo ahora las redes sociales, de que eso ayuda todo a este... Y yo creo que la mayor parte de la jerarquía, por hablar así, que jerarquía en el sentido de las personas que guían esto, no solamente la institución, el tinglao a veces que se monta en torno a esto, ¿no? Con todos los respetos, pero también lo aprueban, pero es así, lo apoyan incondicionalmente a nosotros y a otras entidades, y hay un poco de diferencia. Algunos obispos, están totalmente convencidos y apuestan a todos los efectos por estas nuevas maneras de comunicar, las redes sociales, pero también la editorial, todos los medios, ¿no? En algún caso igual todavía cuesta un poco más, pero poco a poco, ¿no? Bueno, a veces por convencimiento, a veces por la propia realidad que se impondrá. Hablábamos de que el beato Alberione fundaba la sociedad en 1914, arrancando la Primera Guerra Mundial, y entran en España en 1934, en los albores de la Guerra Civil. De la otra guerra nuestra. Iba a decir que os iba a la marcha, pero no vamos a hacer bromas. La otra guerra nuestra, aquello fue también muy duro. ¿En qué situación se crea? Aparece fue San muy Pablo. Duro, pues fue en julio, el 8 de julio de 1964, cuando el Mateo Mujica Urrestarazu, el obispo de Vitoria, firmó ya el visto bueno para que pudiésemos tener la primera comunidad, pero efectivamente estás apuntando tú que eran los albores de empezar la
la refriega y la guerra, ¿no? Mateo Mújica, además, efectivamente. Después... Pero bueno, había ya un grupito de muchachos allí, como unos 12 o 14, tuvieron que emigrarse a Francia durante un año. Allí estuvieron, ya estaban los paulinos en París, estaban muy contentos, algunos los conocimos hasta anteayer, y estaban muy contentos porque les trataban muy bien, incluso el nivel social que estaba un poco mejor que el nuestro, ¿no? ¿Dónde surge Paulinos en España? En Bilbao, sí, en la ribera de Deusto, por decirlo así general, primero en Campo Volantín, y un poco más adelante que está la ribera de Deusto, que hasta hace poco hemos estado allí con una sede. Y allí fue donde se fundó la primera imprenta y donde se recibió a los primeros aspirantes y los primeros novicios. Empezaron incluso allí, luego ya vinieron a Madrid, aquí a Coslada, y allí empezamos. De allí pasamos a Zalla, es un pueblecito de las Encartaciones. Allí ya pues, los grandes colegios, todo un poco mausoleónico como solía ser, grandes colegios. Bueno, pues llegamos a estar hasta 200, 250, entre muchachos y profesos, ¿no? Teníamos ya la imprenta, se hacía un proceso ya editorial significativo. Por los años, hablamos ya de los años 45, 50, 55, por allí. Dices que nacís en el 34 y al año siguiente tenéis que partir a Francia. Un año así estuvieron fuera. Sí. Pero la guerra se vivió en... Y después ya volvieron y luego ya, pues bueno, pues pudieron ir empezando. Quiero decir que a nivel así de sentirla en carne viva o personalmente tampoco tuvimos ningún contratiempo, ni ningún problema mayor. ¿Y cómo ha ido evolucionando la historia de San Pablo en España? Sí, pues empezó desde allí. Luego, obviamente, donde tiene que estar un paulino es donde están la gente, donde están las masas, como decirlo, donde se puede. Y enseguida vinimos a Madrid y bueno, empezamos ahí con la imprenta. Lo de nuestro empezó con la imprenta, primero con los folletitos, con 4 cosas de catequesis, que ahora todavía seguimos, obviamente, potenciando los auxiliares de catequesis. Y empezamos con los libros. Después enseguida empezó la distribución de películas, del cine, la distribución en Paso 16, que fue bastante significativa. Estábamos en Madrid, en Bilbao, en Sevilla, en Valencia, en Barcelona. Pues eran los colegios de entonces y parroquias, que ya sabes, los domingos por la tarde pues había poco más que hacer. O te ibas al fútbol, o ibas al fútbol o ibas a ver el cine parroquial. Claro. Y ese apostolado atendíamos que también fue importante. Luego evolucionó, fue cayendo aquello. Es importante sobre todo a la hora de tener en cuenta que hubo un momento en la sociedad española en la que el único sitio donde veías qué pasaba afuera era a través de esas películas que se ofrecían en los cines parroquiales, a través de las reuniones que podía haber en iglesias y demás. Los cineclubs de entonces. Pues por ahí va desarrollándose. Luego sí fuimos creciendo, obviamente, sobre todo en el tema de las librerías. Ahora mismo hay 10 librerías, San Pablo, distribuidas por toda la geografía, incluyendo también Palma de Mallorca. Y bueno, pues sí, esos creemos que son ya, digamos, los brazos donde llegamos al público ya determinado. Pero dentro de lo que es una editorial católica, con las otras, que estamos las 20, 25, funcionando así a este nivel, procurando actualizar el Evangelio, ¿no? Y traduciéndolo en todos los medios. El Evangelio, en primer lugar, la Biblia, pero esa Biblia luego traducida en la vida de cada día, en la familia, en la psicología, la pedagogía, los auxiliares de catequesis, los libros de niños, en fin, un poco en todo lo que es. Cuéntame, desde tu experiencia personal, Lázaro, ¿cómo alcanzas a llegar a ser paulino y cuál ha sido ¿Cómo es tu vocación? ¿Por qué te metes a paulino en vez de meterte a jesuita, a franciscano? Pues aquello eran carambolas. En aquellos años yo ingresé en el 55, de lo que ha llovido. En el 55. No estaba en proyecto ni muchísimo menos de aquella. Ni siquiera en el amor de Dios. No, eso sí. Pero digo que todos íbamos al colegio, pues éramos 6, 7 hermanos. Pues tampoco había muchas posibilidades de ir a una universidad, de hacer otro tipo de estudios. Y era muy normal que fuésemos a un seminario. Y bueno, pues a mí me gustaba ir al seminario, me gustaba ir concretamente a Zalla, y allí fui, pero luego pues ibas de rebote, o sea, sin saber casi nada que ibas a un seminario, pues luego poco a poco ibas conociendo la institución, te iba gustando, te ibas enterando, así hasta que haces el noviciado, que lo hice aquí en Madrid, en Coslada, pero luego ya te planteas estudiar teología y ordenarte sacerdote, ¿no? Entonces, pues te vas dando cuenta, lo vas madurando, pero no acabamos nunca, yo creo, yo por lo menos, o sea, todos los días tienes que ir renovando el compromiso, diciendo yo quiero esto, en fin, después saltando a veces charquitos más o menos grandes y las dificultades pues, que puede tener cualquier joven de entonces, ¿no? Luego ya vas madurando, te vas centrando un poco más y bueno, pues sí es verdad que hoy en día ese proceso ya no es así.
Obviamente, yo incluso en este momento, que me encargo un poquito de la animación pastoral y vocacional, te das cuenta que es otra manera. Ya no hay esos colegios, los números son muy pequeñitos, el acompañamiento... Son menos, pero probablemente los que entran... Más convencidos. Igual. Bueno, no sé si más convencidos, pero ya con un bagaje con un discernimiento ya hecho, sí, es verdad. El acompañamiento también es mucho más personalizado, no como antes de grupos de 30 o 40 que ingresábamos cada año, ¿no? Y ese era el proceso. ¿Eso creo es que bueno más o menos... es malo para la vida de congregaciones, para la vida sacramental de la propia Iglesia? A la hora de ingresar en un seminario, yo personalmente pienso que el ingreso de preadolescentes en internados no es bueno. O sea, hoy día en los tiempos que corren, obviamente, es mi parecer, ¿eh? Tampoco yo excluyo que Dios toque a un niño desde preadolescente, a un joven o a un adulto. Llama a la hora que quiere, y eso está bien claro en el Evangelio, ¿no? Sí. Eso creemos que es así, pero en el principio hoy día ya no ingresan. Normalmente esos seminarios menores hay menos. Todavía hay, pero algunos ya son como colegios, luego cuando son un poco más mayores van diciendo, bueno, pues voy a hacer noviciado o voy a ir al seminario y me ordeno de sacerdote, ¿no? ¿Y cuál es tu visión de la comunicación en cristiano hoy? ¿Cómo estamos? En cristiano yo creo que hemos dado muchos pasos, ¿eh? Nos ayudan todos los medios, nos ayudan la misma sociedad. Quizás a veces somos nosotros estamos un poco retraídos, ¿no? Para abrirnos a la hora de informar, a la hora de decir, a la hora de ser transparentes, de ser claros. Porque fíjate la información religiosa, cómo estamos, que todavía salta la liebre por algunos lados, nos escandalizamos por muchos sitios y nosotros mismos tenemos que ser los primeros en ser transparentes y claros. Y luego, claro, a la hora de ofrecer el Evangelio, pues de una manera también actualizada. Que hubo un concilio y a partir de ahí hoy actualizamos la doctrina, que no solo es la doctrina hoy en día, ya nos damos cuenta que no solo es eso, enseñar los dogmas, las verdades, el credo, también tenemos que saber eso, pero sobre todo es vivir el anuncio de la buena noticia y eso el Papa Francisco nos ayuda un montón a decir, no estamos viendo ningún esto, cambio de dogma, claro, ningún cambio de llega a doctrina sintetizar, evidente, pero sí nos llega a sintetizar, oye, quereos, respetaros, amaos unos a otros, y si queréis más, bueno, ya vais a las bienaventuranzas. Sí. Y bueno, pues luego está el Evangelio. La bienaventuranza y Mateo 25, que dijo en la JMJ, la parábola de los talentos. Pues eso, efectivamente. Y eso es muy sencillo, pero luego lo que cuesta es en la práctica, vivirlo, ¿no? Lo de predicar siempre ha sido relativamente fácil. Incluso lo de dar trigo, bueno, dar trigo de vez en cuando también. La cuestión es creerte que... También, pero vamos, yo creo que la situación en ese sentido es muy prometedora, ¿eh? Aunque seamos menos, no haya seminaristas o haya pocos, pero el Evangelio ahí está. Y ese germen vamos a ver dónde florece. Nosotros lo que nos toca de momento es ir sembrando, ¿verdad? Luego ya veremos. Pero seguro con alegría el Evangelio. Que van a venir tiempos mejores también en ese aspecto. Tiempos mejores y los viviremos juntos, espero, y tal vez con otro libro del centenario de San Pablo en Bueno, pues en son 20 España, años, que lo veamos tú igual, sí, a mí ya lo veremos. Pero en ello estamos, o por lo menos no vamos a poner puertas a la providencia, ¿verdad? Esto es. Que sea lo que Dios quiera. ¿Cómo se puede conseguir este libro? Pues de momento lo solemos ofrecer, quien tiene interés, están en todas nuestras librerías, en la editorial, yo mismo lo puedo facilitar cuando alguno se dirige a formación@sanpablo.es. Formación@sanpablo.es. Exacto. Y lo facilitamos en la librería. Gente que tiene interés, no tiene, quiero decir que no hay un PVP aquí, o sea, es digamos una contribución nuestra a quien tiene interés en conocer un poco de estos 80 años de los paulinos, y lo ofrecemos gratuitamente. Encantados, además. Hicimos también algunos productos de merchandising para recordar esos pequeños detalles. Un vídeo también con la gente de Contracorriente. El vídeo también con Contracorriente, sí, que son muy amigos nuestros. Hicimos, está recogido en un vídeo como un documental, ¿no? Está un poco mezclando. Ahí sí que hay imágenes ya antiguas con nuevas, pero vamos, que es una aportación muy bonita que nos han ayudado. Hicieron también la película de San Pablo, El último viaje. Sí, y bueno, pues ahí estamos también, con alguna iniciativa, pues por darnos a conocer. Es una tarea dentro de la Iglesia, como una de tantas, pero este carisma que creemos que es importante hoy en día, llevar el Evangelio a través de los medios. Y ciertamente lo es. Efectivamente, no solamente los medios, es la comunicación, ir amontonando medios. No. Ni nosotros somos una casa editorial, por decir así, para hacer negocios, tampoco. Estamos a través de los medios para llevar el Evangelio, ponerle pies o alas o lo que haga falta, y que llegue a la gente. Pues ojalá que sigáis haciendo ese trabajo y que lo veamos. Muchísimas gracias, Lázaro, siempre es un placer. Jesús, igualmente para mí también. Seguimos caminando. Seguimos en la brecha. Y a ustedes pues les esperamos en nuevas ediciones de las entrevistas en Religión Digital. Muy buenos días.